radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Radio Morir, radio cultural por internet, presenta Atmósfera Femenina con Gaby Ciordia. Recuerda, co-creando empatía. Atmósfera Femenina. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos completamente en vivo por la plataforma de Radio Morir. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros escuchas y obviamente nuestros cibernautas queridos que están conectándose poco a poco por las redes de Atmósfera Femenina, ya sea por TikTok o por Facebook. Pues aquí estamos ya contentísima en una tarde lluviosa aquí en nuestra hermosa perla Tapatía, que ya se vino el agua. Pues qué rico, ¿no? Hay que disfrutar también estos espacios en donde, pues bueno, la naturaleza tiene que ser así. Y pues dándole la más cordial bienvenida a nuestro panelista, ya al doctor Rubén Mendoza de Atmósfera Femenina. Ya te adoptamos, mi Rubén. Gracias. Y pues que vienes a platicarnos, mi Rubén, de un tema sumamente interesante, y aparte también vienes a compartirnos todos tus acervos que tienes en este momento disponibles. Y pues Rubén, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias Gaby. Y pues es un tema bien interesante porque piensen en esto. Todo mundo sabemos aparentemente lo que es el trauma. Lo que realmente no se habla es que vivimos actualmente una epidemia, una pandemia, ¿sí?, en relación al trauma infantil y adolescente. Hay un libro muy interesante de Rafa Guerrero que se llama Trauma. Niños con trauma, adultos con problemas. ¿Qué quiere decir? Que los traumas que vivimos en la infancia y adolescencia nos llevan a desarrollar enfermedades físicas y psicoemocionales en la juventud y sobre todo en la adultez. Por supuesto, hay mucha investigación relacionada con lo siguiente. Todos los traumas que vivimos en la infancia, adolescencia, etcétera, en distintos momentos de la vida, sobre todo los traumas que llamamos complejos. Es decir, hay dos formas de trauma. El trauma simple, que es cuando, por ejemplo, chocamos, que nos caemos de algún lugar, nos fracturamos un brazo, se nos muere un familiar, etcétera. Es decir, una situación que ocurre una sola vez. Y de alguna manera podemos elaborar un poco esa situación. Obviamente depende de qué tipo de trauma sea. Si fue una situación donde en el choque perdimos las piernas y andamos en silla de ruedas, bueno, por supuesto va a ser un trauma complejo. Solo que en general hablamos de trauma complejo cuando son situaciones que han durado mucho tiempo, es decir, un abuso constante durante más de un año, o 3 años, o 10 años. Y ese trauma complejo genera inflamación en todo el organismo y sobre todo en el sistema, digamos, sistema nervioso y el sistema hormonal, el sistema inmune. ¿Y que a qué nos lleva? Hay mucha investigación que muestra que muchas personas que desarrollan fibromialgia, esclerosis múltiple, osteoartritis, artrosis, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, etcétera, la desarrollan precisamente por estos traumas complejos que tuvieron durante muchos años de su vida. Obviamente lo sabemos y se ha investigado porque precisamente las personas que llevan buenos procesos de psicoterapia y pueden, digamos, deshacerse de ese trauma pegado en el cuerpo. ¿Por qué? Hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿sí?, de Van der Kolk, que es un psiquiatra holandés. Él habla de cómo el trauma se nos queda guardado en el cuerpo y qué va haciendo, nos va a ir cobrando factura, sobre todo con lo que les decía, con una forma de inflamación
a nivel de muchos sistemas, de muchos órganos y sobre todo sistema inmune, sistema nervioso, que nos van a ir generando muchas enfermedades. Y se habla de que, por ejemplo, el 30% de los niños en Estados Unidos han vivido trauma severo y trauma complejo, es decir, 3 de cada 10 niños. Y tristemente esos niños crecen y pueden diagnosticarlos más bien con problema de ansiedad o depresión, adicciones o alguna otra enfermedad incluso física, y no se trata el trauma profundo que ese niño vivió. Y peor, que hay muchos autores que hablan que precisamente el darles pastillas, darle medicamentos a una persona que tiene un trauma severo, pues realmente no lo ayuda, solo lo va a adormecer, no trata el problema profundo. Entonces, mi Rubén, bueno, en la actualidad, lamentablemente está muy de moda el padecimiento de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no? Estrés crónico. Estrés crónico, exactamente, porque la vida cotidiana bien nos lleva a ritmos de alto kilometraje y no podemos o no nos damos ese espacio para como poner neutral y a ver, espérate, ¿no? Porque el mismo ritmo de vida te va llevando a caminar de esa manera. Así es. Cuando que empezamos a padecer colitis, cuando empezamos a padecer agruras, migrañas, etcétera, lo más normal, común, ¿no? Común, exactamente es la palabra. Acudimos con nuestro médico, que puede ser el de las farmacias similares o al que cada uno tenga su nivel económico de alcance. O un médico general, ¿no? En general. Exactamente. Cuando uno tiene una situación de insomnio, por ejemplo, llegas tú con el médico general y es el que te receta ese somnífero, ¿no? Así es. Obviamente, uno que no tiene el adiestramiento médico adecuado, que es muy práctico, que le estás creyendo al médico, pues obviamente lo vas a ingerir. Y lamentablemente, pues son medicamentos controlados. Peligrosos y adictivos. Exactamente. Entonces, como yo, Gaby, que soy una persona terrenal, que tengo insomnio, que mi estilo de vida es súper estresado, que siempre ando al 1000%, que duermo poco, que me alimento mal. Claro. Y estoy comenzando a padecer estos estragos del estrés crónico. Acudo con mi médico y me da eso. ¿Cómo puedo yo cerciorarme de en este sentido si va a funcionar o no? O debo de sentarme y ser muy honesta y decir, no, esto no es un padecimiento así, ¿cómo se dice cuando agudo, como muy de repente, ¿no? Exactamente. Mejor voy con mi terapeuta. ¿Cuándo es el momento de diferenciar esto? Porque yo pienso que es sumamente importante. Claro. Fíjate que es un tema súper interesante. Y, por ejemplo, lo planteó Krishnamurti, un poeta, escritor, filósofo indio, y él decía, es muy negativo poder adaptarse a una sociedad profundamente enferma. Y eso es real, como lo dices, vivimos en el capitalismo salvaje, en este sistema consumista, que la realidad es que la esclavitud está legalizada. ¿Por qué? Y la explotación infantil, etcétera, muchas cosas son normalizadas. Por ejemplo, las personas que son adictas al trabajo y que trabajan 12, 14, 16 horas al día, como los vemos que tienen ciertos ingresos, digamos, muy adecuados, hasta los felicitamos y los admiramos, cuando eso no es lo natural. O sea, un animal estresado durante años, por supuesto, va a vivir enfermedades. Yo, por ejemplo, en lo personal, veo mucha gente, luego que acude a mi consulta, que tienen precisamente la adicción al trabajo. Y ya llevan diabetes, a veces gastritis, colitis, migrañas, insomnio, y son adictos a varias sustancias precisamente porque no pueden dormir, por esa intensa hiperactivación durante el día. Lo más interesante sería que tanto médicos como psicólogos pudieran tener acceso a una educación más integral y más completa, para que conocieran sobre todo esta parte del trauma, cómo somatizamos muchísimas situaciones psicoemocionales que se vuelven enfermedad. ¿Por qué? Por el trauma no tratado. Obviamente piensa en lo real.
el trauma fue abordado desde principios del siglo pasado, ¿sí? Por Sigmund Freud, cuando empezó a hablar acerca de la histeria. ¿Por qué? Porque se manifestaba el trauma, sobre todo violaciones y ataques sexuales de parientes hacia estas mujeres, tanto cuando eran niñas, adolescentes, jóvenes o incluso ya maduras. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes el machismo era mucho peor, ¿sí? Y había esta cuestión que se llamaba el débito carnal, es decir, que si el marido quería tener relaciones y la esposa no importa, el marido tenía derecho incluso a forzarla, es decir, porque a violarla. Es tu obligación. Imagínate, es terrible. Y esta cuestión es también bien importante, que si médicos y psicólogos conocieran de medicina psicosomática, medicina integral, medicina mente-cuerpo, y pudieran detectar precisamente cuando no es solamente una situación aguda de porque comió algo que le cayó mal, se soltó el estómago, sino algo que es resultado de una situación de estrés crónico, sobre todo que tenga aparejado o como causa algún tipo de trauma o traumas, por supuesto que podría enviar a con el especialista adecuado. Claro. Ahora, mi Rubén, lamentablemente estamos, como lo mencioné hace rato, ¿no? Estamos tan habituados a vivir bajo este estrés, a vivir bajo esta mundana vida capitalista, que siempre queremos competir o siempre estamos buscando esa parte de reconocimiento, nuestro lugar en el mundo, nuestro lugar en la sociedad, etcétera, ¿no? ¿En qué momento un individuo se puede dar cuenta de que el hábito que está realizando, como los adictos al trabajo, los que hacen deporte en extremo, o sea, ¿en qué momento se puede dar cuenta una persona cuando no ha sanado este trauma? Así es. Fíjate que es bien interesante porque precisamente lo que te decía, que no se habla, no se toca o se toca muy poco, y por lo mismo la gran mayoría de personas pues lo ignoran. Y es algo también que te puedo decir, yo lo he visto. Hay una negación a hablar del tema. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad mayormente conservadora, donde tenemos unas religiones, no solo el catolicismo, sino el cristianismo, cierto tipo de denominaciones que son del ala, como decimos, conservadora. Y se niegan, por ejemplo, a hablar sobre la vida sexual, que incluye, ¿qué? La violencia sexual que se vive en las familias, las violaciones, feminicidios, etcétera. Y, por ejemplo, es bien interesante esta parte también, que, por ejemplo, yo les he hecho preguntas a veces a pacientes y amigos también, incluso a familiares. ¿Dónde crees que digamos, está la causa mayor del 80% de las situaciones traumáticas graves de la sociedad? Y todo el mundo dice, pues la guerra, los que van a la guerra, los soldados que vienen de la guerra y vivieron trauma de guerra, etcétera, o las personas que son policías y viven siempre en peligro allá y todo. Les digo, no. El 80% de las situaciones más graves y todo se viven en el hogar. ¿Por qué? Por la violencia doméstica, es decir, los golpes a los niños, regaños, el abandono infantil. Y el abandono puede ser percibido, es decir, puede tener a sus dos papás, pero los dos papás trabajan y no le dan tiempo de calidad. Entonces, el niño se vive como abandonado. Y esto es algo muy particular que es real. La mayoría de los niños, cuando algo no funciona en su familia o entre sus papás, ellos se sienten responsables. Responsables, sí. Se sienten culpables. Claro. Y eso es algo muy traumático. ¿Por qué? Porque les genera baja autoestima, inseguridad, les genera, por supuesto, tristeza que puede desarrollarse como depresión adolescente, ansiedad adolescente, ¿sí? Y, por ejemplo, el mecanismo básico del trauma es el siguiente. Cuando una persona vive un trauma agudo, es decir, simple, o un trauma complejo, que es un trauma crónico, hay cambios en el funcionamiento del cerebro. Okay. ¿Por qué? Porque la persona, ante ese trauma, su sistema nervioso se vuelve hiperactivo, es decir, sobre todo hipervigilante. Una persona que va a estar a la expectativa, sí, con muchos miedos, sí, con cierto incluso nivel de paranoia. Sí. Por eso luego detectamos tantos niños con TDAH, ansiedad, depresión,
etcétera, cuando realmente es eso, que vivieron traumas repetidos o algún trauma que les generó ese cambio en el funcionamiento cerebral. La buena noticia es que se puede cambiar. Hay muchos tratamientos muy buenos. Obviamente, pues que no te van a afectar a largo plazo el organismo, porque pues sabemos que por ahí hay grandes empresas que pues nada más buscan el beneficio propio. Luego hablaremos de la farmacéutica. Así es. Y precisamente piensen en esto. Yo muchas veces luego les he mencionado que nosotros podemos hacernos cargo de nuestra química cerebral. ¿Cómo? De muchas maneras. Por ejemplo, el ejercicio físico es el mejor antidepresivo. Ningún antidepresivo es mejor que el ejercicio físico para superar una depresión. Ni siquiera fluoxetina, Lexapro, citalopram, el que me digan, hasta el más caro, no son tan efectivos como el ejercicio físico. Y por supuesto hay muchas disciplinas que se basan, digamos, en respiración consciente, en ejercicios mente-cuerpo, en movimiento. ¿Por qué? Porque tal como te lo decía, el trauma se almacena en el cuerpo. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Sobre todo en esa integración mente, cuerpo, emociones. El trauma nos desconecta del cuerpo. Sí, sí. Por eso hay muchísimos adultos que viven alexitimia. La alexitimia es la incapacidad de reconocer las propias emociones, y si no reconoces tus propias emociones, tampoco puedes reconocer las de los otros. Es decir, te falla la empatía hacia los otros. Es lo que coloquialmente conocemos como tiene un carácter muy fuerte. ¿Es a eso lo que te refieres? Bueno, lo que pasa es que creo que significa muchas cosas lo del carácter fuerte. Ajá, puede significar una persona neurótica que suele estar, digamos, como decimos, mecha corta, que está constantemente siendo muy impulsiva, reaccionando con mucho enojo ante cosas muy pequeñas. Y precisamente piensen en eso. Esa es la herida del trauma. Trauma, de hecho, quiere decir herida, ¿sí? Viene del griego traumen, herida. Entonces, una persona que está herida y ni siquiera sabe que trae ese trauma, esa herida, por ejemplo, que cuando era niño su papá abusó físicamente de él, que le pegaba mucho, y luego en la escuela vivió abuso también físico, etcétera. Crece y va a vivir a la expectativa, y a lo mejor en el tráfico una persona solo se le pasa a un ladito y él lo siente como una agresión, y se va a bajar y a lo mejor va a tirar golpes, etcétera. Cosa que no haya una persona que no tiene esa herida, no tiene ese trauma. Yo les puedo decir que me ha pasado. He tenido algún percance y bajo y yo tranquilísimo. No pasa nada, amigo, mira, tenemos seguro, le hablamos. Y no otras veces que la otra persona está exaltada o acelera y digo, ya chocamos, así es. Sí, claro. Ya pasó, ya chocamos, no pasa nada, ni modo, hay que hacer llamadas, hablo y les digo a mis pacientes que voy a ver más tarde, etcétera, le hablo a la aseguradora, etcétera, no pasa nada. Claro. Solo que, obviamente, yo he trabajado mis traumas. ¿Por qué? Porque piénsenlo, nadie está libre de traumas. No hay manera. Incluso hay muchas situaciones que, por ejemplo, la misma educación puede ser traumática. Y hay una frase que luego decimos en trauma. No todos los traumas fueron situaciones intensas, estresantes. Solo que no todas las situaciones intensas y estresantes generan trauma, ¿sale? ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, piensa cuando te lanzas del bungee jump. Tú te lanzaste, te avientas y por supuesto que hay una explosión de adrenalina, noradrenalina, y podría ser traumático si tú no te querías aventar. Exacto. Si te agarraron, te aventaron a fuerzas. Así es. Pero si tú lo elegiste, así es, hasta lo disfrutas esa adrenalina, etcétera. Y de la misma manera, muchas situaciones que vivimos como educación, pues fue que nos pusieron límites. Y está bien, y muchas situaciones fueron difíciles, estresantes, como por ejemplo, piensen, todos los niños el primer día de escuela, es un lloradero. Ay, sí, claro que es cierto tipo de trauma, que se borra, ¿por qué? Porque el niño se va adaptando, se va acostumbrando, e incluso el mismo niño que lloró mucho el primer día, a lo mejor a los 15 días, en la mañana le dice a la mamá, mami, llévame, vámonos a la escuela. No hubo huella traumática. Y eso es lo normal y lo natural. Piensen en un venado o, no sé, cualquier presa en la selva, en la sabana. El tigre lo persigue y el venado corre y a lo mejor lo alcanza a morder, le hace una herida. Por supuesto, tiene cierto nivel de trauma,
que si alcanzó a escapar y después ya tiene contacto con sus seres, con su familia de venados, claro. etcétera, juega, se divierte, etcétera, se pasa y ya olvidó el trauma. No quedó huella del trauma. Fue situación estresante, pero no fue traumática. Exacto. En cambio, si ese venado lo cazan, unos cazadores furtivos, se lo llevan a un zoológico y lo dejan durante años en jaulas, viviendo el maltrato, el encierro, etcétera, por supuesto que va a vivir trauma y va a tener una vida pues muy difícil, se va a enfermar de muchas cosas. Sí, claro, claro, mi Rubén. Vámonos con algunos saludos y mensajes que ya tenemos aquí en Facebook. Dice Julieta Godínez, saludos, preciosa, saludos, hermosa. Saludos, Judy. Dice Jacobo Rojinegro, saludos, un fuerte abrazo. Saludos, Jacobo. Dice Janet Wild, exactamente, deben abordar el problema desde la raíz. Todo viene de adentro de nosotros y se manifiesta en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Exactamente. Así es. Dice el maestro Héctor Uribe, músico. Saludos, Gaby, y al doctor Rubén Mendoza. Gran programa, maestro. Gracias por siempre estar. Y vámonos con una mención. Tenemos al Centro Educativo de Estudios Médicos y Prehospitalarios. Ellos están ubicados en Federalismo número 370 entre Libertad y La Paz. Es una escuela formadora de paramédicos y enfermeras realmente de nivel. Tenemos profesionales formando profesionales. Están ubicados muy a gusto, los grupos son reducidos para que su aprendizaje sea de calidad, con un acompañamiento más cercano de los maestros, de los instructores que van ahí a dar las clases. Son maestros que ya tienen una carrera muy larga y muy buena en lo que viene siendo TUM. Y si gustas más informes y si quieres ingresarte como paramédico o auxiliar de enfermería, por favor manda un WhatsApp al 33 22 38 83 93, repito, 33 22 38 83 93, o envíales un mensajito en sus redes sociales. Los encuentras en Facebook como CEEMP, SEM, y pues él es patrocinador de Atmósfera Femenina y pues son una escuela formadora que sí les va a entregar su certificado pues avalado por las autoridades educativas correspondientes, así como también ofrecen certificaciones internacionales. Eso ya es elección de cada uno. Llamen, infórmense con los mejores. Entonces, mi Rubén, es que está sumamente interesante porque a veces vamos por la vida, como bien lo mencionas, que no nos damos cuenta que tenemos esta herida, que ya lo normalizamos, que lo hacemos parte cada uno de nuestra personalidad. Así es, sí, de hecho, piensa en esta parte, el mismo rasgo del machismo es una situación traumática, y hablamos de que los traumas son intergeneracionales y transgeneracionales. ¿Por qué? Porque se van heredando. Hay un ejemplo, y bueno, muchos estudios en relación a una digamos, generación que hubo muy interesante en los años 70 en Alemania, de muchísimas adolescentes que vivieron anorexia y bulimia. Y se investigó y se descubrió que las abuelas de la mayoría de esas chicas habían vivido la hambruna de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y entonces se descubrió que esa situación de digamos, de no querer comer o negarse al alimento, brinca una generación, ¿sí? Y por supuesto, en la parte del machismo, piensa en esto, el que un hombre le diga a su hijo, a un niño, no llores, aguántate, reprime ese dolor, esa tristeza, es algo muy traumático. Y si es algo que se está repitiendo, ¿qué va a ocurrir? Que el niño va a reprimir precisamente sus emociones, y esa huella traumática lo va a llevar a ¿qué? A estar anestesiado, a no conocer sus propias emociones y no reconocerlas en los otros. Y por supuesto a reaccionar ante cualquier situación, primero con violencia que con otra emoción. Y en las mujeres el machismo hace exactamente lo contrario. A las mujeres les impide defenderse, les impide enojarse, a ellas sí se les facilita llorar. Y precisamente esa huella traumática lleva a que las mujeres mayormente manifiesten, digamos, desacuerdos, etcétera, más bien llorando que con enojo, ¿sí?
Yo he tenido tristemente algunas pacientes mujeres que en consulta me dicen, ¿sabes qué? Es que vengo muy triste porque mi marido llega así oliendo a perfume de otras mujeres y labial en su ropa y ya sin dinero para comer y todo esto, y pues estoy muy triste. Y ya que analizamos la situación, la exploramos, surge el enojo tan profundo que realmente tenía. No estaba triste, estaba muy encabronado, ¿sí? Entonces, se vive de muchas maneras la huella traumática. Lamentablemente. Y bueno, hay que considerar que estamos en procesos de cambio, en donde ya afortunadamente ya no está ese estigma, Rubén, de ir a terapia como años o décadas atrás, de que yo no ocupo un psicólogo, no ocupo un psiquiatra, yo no estoy loco, o sea, porque lamentablemente la connotación que existía era esa, ¿no? De que claro, me siento mal, esto y lo otro, voy con un profesional a que me ayuden a resolver y a entender qué es lo que me está sucediendo para mejora para uno mismo. Así es, y precisamente hablamos mucho de esto, de que cuando precisamente tu médico o tu psicólogo conoce bien de la situación del trauma y de la medicina psicosomática, te puede orientar bien. El conocimiento es poder, y te puede empoderar ¿para qué? Precisamente para que tomes los hábitos de vida que más te funcionan y más te pueden ayudar. Ahora bien, la parte del trauma en terapia, hay algo bien interesante. Cuando se libera y se comprende, digamos, de una manera completa lo que ocurrió en ese episodio traumático, es una de las maneras como la persona puede empezar a autoentenderse. Es decir, el reprimir, el olvidar, el no dialogar sobre ese trauma, empeora todo. Por eso decimos que las malas palabras, las únicas malas palabras son aquellas que no se dicen en la pareja, en la familia, en la terapia. ¿Por qué? Porque si te quedas o te guardas cosas que precisamente tienen que ver con esos traumas que viviste en la infancia o adolescencia, violencia sexual, violencia de golpes, abandono o abandono sentido, etcétera, pues es muy difícil que se puedan resolver. Es decir, si la persona aprende a conocerse, a ver esas áreas, digamos, oscuras, que lleva reprimidas en la sombra, en la parte inconsciente, si las saca, nosotros decimos, le echamos luz a ese sótano. Y con ese simple hecho, el echarle luz es hacernos conscientes, hacer consciente lo inconsciente. Ahí ya empezamos a resolverlo. Claro, mi Rubén, ¿y qué pasa cuando, ahorita que nos estabas explicando esto, qué pasa cuando un paciente llega, pero no sabe por qué hace las cosas, porque realmente el trauma fue tan fuerte que la memoria lo bloquea, el cerebro lo bloquea? ¿Qué pasa en ese momento? Claro, de hecho es lo más frecuente, ¿eh? Te puedo decir que en la gran mayoría de casos precisamente se requiere, nosotros decimos, la técnica de la terapia no es tanto lo que cura. Por supuesto hay técnicas muy buenas para trauma, solo que lo que más ayuda es la relación con tu terapeuta, es decir, desarrollar una relación de confianza, y eso no se logra más que después de muchas sesiones. Claro. 5, 6, 7 sesiones, y ya se desarrolla esa confianza donde la persona puede abrirse, y precisamente ocurren procesos muy interesantes. La persona empieza a soñar cosas, ¿por qué? Porque empieza a abrirse esos recuerdos traumáticos, porque ahí está el espacio donde la persona puede liberarlos. Obviamente también hay técnicas como de hipnosis, regresiones, etcétera, para regresar a lugares de la infancia que no recuerdas. Y esa es una gran pista. Si tú no recuerdas una etapa grande de tu infancia, es decir, si de los 3 a los 7 años no recuerdas nada, o de los 3 años a los 12 años no recuerdas nada, realmente cosas muy, muy pequeñas, hay trauma involucrado, ¿sí? Voy a sacar cita contigo. Sí, claro, igual piensa en esto. Todos tenemos traumas. Entonces yo les puedo decir, yo recuerdo que mi memoria estaba realmente respetada después de los 6 años y fracción. Y cuando lo exploré en terapia, por supuesto descubrí un evento terrible. Vi cómo apuñalaban a una persona en mi calle en pleno día, así.
y la persona gritando, pidiendo ayuda, y yo congelado. Claro. La respuesta al trauma tiene varias respuestas. Una es congelarse, Sí. es decir, quedarse inmóvil. Y esto es una cuestión biológica, es como el cuerpo hace hacerte el muerto para evitar ser lastimado. Otra respuesta al trauma es el huir, correr, ¿sí? Huir de ahí. Otra respuesta es pelear, ¿sí? Y esta respuesta yo tuve la de inmovilización, hasta que creo que un amigo llegó y me pegó en el hombro, recobré la conciencia y ya corrí. Y por supuesto que estuve soñando durante semanas ese evento. Ya después lo borré de mi memoria, junto con todo lo que había vivido años antes. Ajá. Después que trabajé esa situación traumática, por supuesto, ahorita me acuerdo un momento en donde tenía 4 años, ajá, y fue la primera vez que me llevaron a la escuela, ¿sí? Llegó mi mamá, yo estaba jugando con unos perritos así de plástico, llega mi mamá, me toma de la mano y me lleva a la escuela. Y pues no me admitieron porque estaba muy chico, pero mi mamá tenía muchos hijos, bueno, quería que alguno por lo menos fuera a la escuela. Y aparte que pues el muñeco era bastante inquieto, ¿sí? Piensen en esto, si en aquel tiempo hubiera existido este diagnóstico del TDAH, yo hubiera sido de los primeros. Afortunadamente no hubo y no me dieron análogos de la cocaína, como el metilfenidato, para dañarme el cerebro y quién sabe cómo hubiera acabado. Bueno, la cuestión, piensen en eso, si tienen algunas, digamos, lagunas de memoria de muchos años en su vida, seguramente hay trauma involucrado. ¿Eso aplica solamente a lo que viene siendo niñez, adolescencia, o ya también en una etapa adulta? En general, en adultos. De hecho, en adultos, por ejemplo, una persona que sufre un choque y donde, no sé, se ve sangrando, luego pierde conocimiento y ve que fallece uno de sus seres queridos, etcétera. Cuando se recupera en el hospital, que despierta, pudo haber borrado todo eso. Pudo haber desarrollado amnesia anterógrada, es decir, unos segundos antes del accidente, y todos los días después, o semanas incluso, hasta que recuperó la conciencia, digamos, de una manera más completa, con menos dolor, y pues no se acuerda. Obviamente, si lo trabaja en terapia, pues bueno, le van a estar recordando la situación. Y la persona, por ejemplo, si vivió el trauma y salió, digamos, sola de ese lugar, piensa en una persona que no se queda perdida en la selva por 10 días, 12 días, después puede ser que solo recuerde unos cuantos días, porque por el dolor traumático, por los eventos traumáticos, el hambre, la deshidratación, el insomnio que vivió allá, se le pudieron borrar muchos recuerdos, que puede recordar haciendo terapia. ¿Qué tal? Haciendo terapia y sanando, sobre todo. Eso es lo interesante y lo importante. Vámonos con algunos saludos. Dice Luz Anaya Mendoza. Saludos de Chicago. Buen tema. Gracias por compartir. Gracias. Dice Lili Briseño. Saludos, Gaby. Se entrecorta un poco el audio. Hola, preciosa, hermosa. Gustazo verte por aquí. Ella también es tu colega. También es panelista ya de nuestro Atmósfera Femenina. Hermosa Lili, gracias por el aviso. Estamos aquí trabajando con las herramientas que tenemos a la mano porque pues está lloviendo, no hay internet adecuado, entonces estamos trabajando con datos y a lo mejor los picos que escuchas que se entrecorta, pues obviamente son los picos de los datos que se nos están por ahí pues apagando, ¿no? De repente se conectan y se desconectan, pero no se desconecten porque tenemos el Servicio Mecánico Automotriz Sánchez. Ellos están ubicados en Gante 479, ellos dan mantenimiento preventivo y pues obviamente reparaciones generales, son un taller genial porque te van a dar un diagnóstico acertado y pues siempre van a estar velando por las cuestiones económicas, que no te salga tan caro, que siempre quede la mejor hecho posible. Y pues recuerda, están ubicados en Gante 479, los va a atender el propietario Carlos Sánchez. Saludos, Carlos. Carlos. Pues si necesitas alguna cita o cotización, por favor manda un WhatsApp al 3321-740883. Repito, 3321-740883. Mi Rubén, ¿qué te parece si damos un poquito tiempo fuera a no es porque no esté interesante lo que nos estás compartiendo, pero yo traigo mucha curiosidad por lo que nos trajiste a enseñar aquí Atmósfera Femenina,
que son algunos de tus acervos, menciono algunos, porque pues ya tienes, Claro. ¿cuántos en tu haber? Fíjate que hasta ahorita son 11 libros publicados y casi todos están en redes sociales, digo, en librerías digitales y otros físicos, sobre todo en mi consultorio y en Integro donde doy clases. Uh-huh. Y bueno, y piensen en esto, estos acervos, sobre todo, por ejemplo, en este libro que se llama Cuentos para el Camino, viene una parte muy interesante que tiene que ver con esto del trauma. ¿Por qué? Porque se llama las pastillas que faltan, ¿sí? No hay pastillas para ayudar a crecer una autoestima baja. No hay pastillas para hacer crecer interiormente. No hay pastillas para aumentar la inteligencia emocional, ni para elevar la conciencia espiritual, ni para perdonarse a sí mismo y perdonar a los demás. No hay pastillas para dejar de juzgarse y dejar de juzgar a los demás. No hay pastillas para aprender a aceptar los propios, digamos, las propias sombras, ¿sí? Esos defectos que tenemos dentro. No hay pastillas para aprender a llorar y expresar emociones. No hay pastillas para atravesar y superar situaciones traumáticas, ¿sí? Eso es algo real, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que efectivamente no hay pastillas para ayudar a superar una situación traumática. Obviamente es muy bueno utilizar algún tipo de medicamento si hay una crisis muy fuerte, muy difícil, incluso de intento suicida, por supuesto. Pero eso no puede durar más de una semana, 2, 3, mientras se hace todo el trabajo psicoterapéutico, que es lo verdaderamente importante. ¿Sale? Cuando una persona, lamentablemente, como bien lo mencionas, mi Rubén, ya está enganchada de que tiene depresión, pues tal medicamento, pero se estacionan nada más en eso. Así nada es. más en eso. Entonces, es que es lo que me da el doctor, ¿no? Lamentablemente hay daños a largo plazo. Claro, por supuesto, muchos. De hecho, creo que les comentaba alguna vez que esta palabra de shrink a los psiquiatras surgió en los años 70. ¿Por qué? Porque fue cuando surgieron los primeros estudios que demostraron que los medicamentos ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, el 90% de los medicamentos que da el psiquiatra encogen el cerebro. ¿Por qué? Porque son tóxicos, son muy tóxicos y adictivos y hacen pequeño el cerebro. Por eso se quedó la palabra shrink. Shrink en inglés quiere decir encoger. Entonces, por eso les dicen allá, incluso a los mismos psicólogos les dicen shrink, que vas a que te encojan el cerebro, ¿sale? Lo bueno es que hay muchas alternativas naturales, incluso para esos momentos agudos, esos momentos de crisis. Y lo más importante es que ustedes se hagan conscientes de esto. En realidad, la gran mayoría de enfermedades responden al cambio de hábitos, ¿sí? Es decir, los hábitos donde tú cambias cómo comes, es decir, el comer comida chatarra es un estresor, estresa al cuerpo, estresa por supuesto, e inflama el sistema nervioso central, se ha demostrado muchas veces. El no dormir a tus horas adecuadas, es decir, trabajar de noche y dormir de día es un estresante terrible para el sistema inmune, nervioso, para todo el cuerpo, y por supuesto te va a enfermar en algún momento, ¿sí? El, digamos, desarrollar rutinas demasiado pesadas son, digamos, hábitos estresantes. Y tener una buena nutrición, hacer ejercicio físico, tener descanso adecuado, tener vínculos que sean más que de cantidad, de calidad. Es decir, vínculos donde puedas expresar emociones, tengas esa comunicación asertiva, sientas apapachado, entonces tu cerebro produce oxitocina. Y la oxitocina, decimos que es, y la dopamina también, son los antídotos naturales para la mayor parte de problemas psicoemocionales. Wow. Y eso tú puedes hacerlo. Obviamente, desarrollar hábitos tarda tiempo. Sí, sobre todo la disposición de cada uno. Ahorita que nos estabas mencionando todo esto, Rubén, a veces estamos en la época, en la etapa de que todo queremos al microondas. Uh-huh. Que todo sea rápido, que todo sea expreso, que todo sea breve, porque no, al mismo tiempo, como lo mencionamos en un inicio, nos está siempre persiguiendo y todo esto. ¿Cuándo es momento, Rubén, de
llevas un tratamiento psiquiátrico, no sé, lo más recomendable que son 2 meses, 3 meses, no sé, ahorita me lo dices tú, pero a lo que poco que yo entiendo, Rubén, es de que el cuerpo va creando una resistencia al medicamento. Claro, el cuerpo ¿no? desarrolla tolerancia, por eso viene la adicción, es decir, la persona ya no le sirve igual el medicamento como le servía al inicio. Uh-huh. Y lo más, digamos, triste y que se ha demostrado es que los medicamentos, incluso los antidepresivos, después de 2 o 3 meses ya no tienen el mismo efecto y tienen que ser cambiados ya sea por otros o lo más adecuado por buenos hábitos de nutricionales, de ejercicio, de buen descanso por la noche. Piensen esto, hay unos estudios que demostraron que el simple hecho de dormir muy bien por la noche era el mejor ansiolítico y antidepresivo de cualquier pastilla que me digan. Ninguna fue mejor que dormir bien sus 7, 8 horas. ¿Por qué? Porque así de importante es el ciclo circadiano y así de importante es escuchar la naturaleza de nuestro cuerpo y estar, digamos, más de acuerdo con lo que realmente nos marca la naturaleza. El trabajar de noche no es natural. El tomar estimulantes para aguantar el día no es natural. El meterte medio litro de alcohol cada noche para dormir no es natural, ¿sí? Es decir, el adquirir hábitos saludables es solamente cuestión de tiempo y por supuesto de conocimiento y de obtener, digamos, los esquemas más adecuados, personalizados para cada uno. Y tal como decías, si una persona lleva 2 o 3 meses con un medicamento psiquiátrico, es importante que pues consulte con su médico la posibilidad de suspenderlo gradualmente para cambiarlo por naturales y hacer unos hábitos diferentes que lo ayuden a manejar esa situación. Y piensen en esto, actualmente hay muchísima gente que afortunadamente ya no acude tanto a los psiquiatras, acude más a los psicoterapeutas o incluso a buscar por sí mismos, a lo mejor tai chi, yoga, mindfulness, meditación, etcétera, lo cual está muy demostrado que si lo practicas de una manera consistente, con disciplina, por supuesto, eliminas ansiedad que hayas tenido a veces durante años, depresión, etcétera. Obviamente, si la causa es un trauma que no has trabajado, bueno, hay que trabajarlo. Y aún así piensa en esto. Yo soy maestro de yoga también, y entonces en muchas sesiones, algunas, me tocó llegar a conocer personas que en la última etapa de la meditación o de la yoga, pues, estamos en Shavasana, la persona empezaba a llorar, ¿sí? y sonriendo. Ya, pues, la meditación dura 5, 7 o 10 minutos, depende de lo que hagamos. Y ya la persona a la hora que compartía, porque solía hacer eso de cómo te sentiste, cierre, claro, que descubres haciendo el cierre de la sesión, y decían, es que me di cuenta de cómo era más bien yo quien me alejaba de mi papá cuando era niña, y no que mi papá se alejaba de mí. Y yo siempre me viví como niña que él me abandonaba, yo lo abandonaba a él. Y me di cuenta y por eso lloré. Y pues qué padre, por supuesto que ahí solucionaron una situación de trauma. La vida misma nos da terapia. Y piensen en esto, cuando ustedes hacen caminata, por ejemplo, durante horas, hay mucho trabajo psicoemocional. Eso se ha descubierto, por eso muchos, digamos, filósofos, terapeutas de la antigüedad, daban sus pláticas o sus terapias o sus sesiones caminando. Se iban con todo el grupo, incluido Jesús, ¿no? Como iba por el mar de Galilea alrededor, caminando, con todos, dándole sus prédicas, sus pláticas, sus cuentos, imagino, sus metáforas, ¿no? Sus parábolas. ¿Por qué? Porque eso también es muy terapéutico. Y piénsenlo, le llamamos baño de bosque. Yo se lo recomiendo a todas las personas que tienen luego ansiedad o depresión, porque con 1 hora que camines en medio del bosque, vas a hacer mucha terapia contigo mismo. Y hay estos eventos, los rituales, por ejemplo, de consumir una dosis de ayahuasca o de jicuri o de hongos alucinógenos, etcétera, en un ambiente controlado, con profesionales y todo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque ahí lo que hemos descubierto, estas sustancias psicoactivas lo que hacen es que desconectan las redes neuronales por defecto, es decir, la manera como tenía el cerebro de trabajar en automático. Y normalmente, si la persona está trabajando en automático, digamos, en base a los traumas que tiene, por supuesto que va a ser una persona que va a estar funcionando en modo ansioso, o en modo depresivo, o en modo adicto, en modo insomnio, etcétera.
En cambio, con esa sustancia, al beberla y vivir esos 2, 3 horas o 4 de ritual, sí, entran en función muchas otras zonas de la corteza cerebral. De hecho, se ha descubierto que estas sustancias hacen que se reconecten muchas áreas del cerebro. Y eso es lo que facilita que la persona se vea a sí misma de distinta manera. Incluso que repase en ese viaje interno situaciones traumáticas que vivió en su vida. Y cuando lo comparten en el cierre, ya que bajó el efecto de la sustancia, y la persona expresa, es que viví este encuentro nuevamente con mi papá que ya falleció, y platiqué con él y resolví, me reconcilié con él. O pude ver que cuando yo tenía 5 años que murió mi abuelo, y yo lloré mucho y todo, lo vi en este viaje y pude reconciliarme con él y lo perdoné por el abandono que me hizo al morir, ¿no? Su abuelo que lo quería tanto, etcétera. Entonces, son recomendables para ciertas personas, como les decía, en lugares que sean adecuados, con profesionales y que no sean solo personas que quieren sacar dinero. Porque luego eso está muy de moda ahorita, que todo el mundo da ayahuasca, todo el mundo da hongos. No, por favor. Hubo un caso, ¿no? Hubo un caso que... Ha habido muchos casos de gente que fallece. Sí, por intoxicación, porque realmente, pues sí, tienen que ser súper bien medidas las dosis. Claro. Deben estar controlados, claro. Respiración, Así es. O sea, no solamente es de, Simón, vente. Claro, claro, incluso yo, por ejemplo, cuando iba a rituales y todo, llevaba pacientes, yo me llevaba mi maletín de urgencias y llegué a atender personas ahí y perfectamente salían bien. ¿Por qué? Porque hay que detectar, si una persona es hipertensa, no puede tomar ni ayahuasca, ni jicuri, ni psilocibe. ¿Por qué? Porque le va a subir más la presión. Y eso es lo que ha ocurrido, que les da un infarto en la sesión, ya sea acá, o un evento vascular cerebral. ¿Por qué? Pues porque el que da la medicina, pues es un cuate que tiene la secundaria, dice que tiene conocimientos tradicionales, no los tiene. Que ¿sabes? Nada más agarró un librito. Así es. Y que vio la manera de hacer cuando va ayudándole a algún chamán, y ya se cree chamán y empieza a hacerlo y no tiene ni conocimientos de medicina, no sabe cómo tomar la presión, no sabe, y se le mueren, y es muy peligroso. Entonces, a lugares adecuados y con personas responsables. Exactamente, sí, porque va de por medio, pues obviamente, pues su integridad física. Vámonos con más saluditos. Tenemos saludos, dice Sandy R. Ramírez. Un abrazo, Gaby Cioria, preciosa, hermosa. Saludos, hermosa. Sandy. Gracias por siempre estar. Chicho Mendoza. Saludos, chicos. Saludos, Chicho. Saludos. Margarita Morales Becerra, saludos al doctor Rubén Mendoza, muy interesante, gran programa. Maggie, hola. Chicho Mendoza, no hay pastillas para obligar a alguien a que te quiera, el cariño se gana a pulso. Así es. Y fíjate que precisamente hay muchos autores en relación a trauma que dicen que lo que sana es el amor, es decir, la relación, el vínculo. ¿Por qué? Porque lo que te enfermó fue el vínculo disfuncional, que te cura, que te sana el vínculo amoroso. Y por eso les decía, un terapeuta, un médico terapeuta que sea humanista, que te vea como persona, no como cliente y como mercancía. Exactamente. Tenemos más comentarios. Dice Macario Hernández, saludos Gaby, tu invitado. Saludos Macario, ponte a trabajar. Dice Juana Martínez López, muy interesante programa. Saludos al doctor Rubén Mendoza. Saludos, Juana. Pati Jauregui, ya logré conexión. Bienvenida, Pati. Saludos. Dice Chicho Mendoza, saludos, corazón. Saludos, Chicho. Vámonos con una mención. Estamos estrenando patrocinador aquí en Atmósfera Femenina, que estas chicas son de bienes raíces. Se llaman Ramsior. Ellos están con un catálogo, construyendo un catálogo para venta, renta, obviamente de bienes inmuebles. Si te interesa adquirir algo de su catálogo o te interesa que ellas te apoyen para que rentes tu bien inmueble, bueno, pues entonces comunícate por favor al 33 25 36 97 08, búscalas en redes sociales así como está Ramsior, o envía también mensajito al 33 11 43 15 05. Ramsior, pues obviamente son profesionales en donde te van a brindar un acompañamiento a la mejor atención. Recuerda que Ramsior es belleza, confianza y hogar. Ramsior. Entonces, antes de irnos, mi Rubén, porque ya casi nos... ¿Vale? ¿Regalos? ¿3 regalos? Traigo regalos. Y
A la primera persona que nos mande un comentario y nos diga de un trauma que logró superar, algo sencillo, no sé, mordió un perro y aprendió a querer después a los perros, sí, pues que nos ponga el comentario y se lleva Cuentos para el Camino en físico. Y a las otras 3 personas que nos hablen en relación a un proceso de terapia donde lograron superar algún trauma y ya viven sin ansiedad o depresión, insomnio, etcétera, esas 3 personas pueden acceder gratis al curso de lectura veloz que ofrezco, y va a ser el de agosto, que son 3 miércoles, solo 2 horas de 7 a 9. ¿Vale? Súper. Ay, Rubén, muchísimas gracias. Manda mensaje inmediatamente. Yo ya tomé el curso de lectura veloz, realmente está muy padre, porque no, son 2 horas a la semana. El beneficio que te vas a llevar sumamente es grandioso, porque aumentas tu capacidad de lectura, aumentas tu capacidad de retención y aumentas sobre todo esa seguridad en uno mismo al momento de leer, porque ya no estás haciendo el barrido, ya no estás haciendo, ¿cómo se dice cuando repites ecolalia? Sí, que estás leyendo y hablando de lo que vas leyendo, es decir, sin verbalizar, lees más rápido. Exactamente, entonces realmente sumamente recomendado el curso de lectura veloz, y qué mejor, agárralo, estás completamente gratis para el mes de agosto, y son 3 espacios que tenemos aquí en la Atmósfera Femenina, cortesías del doctor Rubén Mendoza, y llévate su libro Cuentos para el Camino. Este fue tu primer libro, ¿verdad? Así es, este fue el primero en el 2017, y pues se lo llevan con dedicatoria y foto del autor. Súper bien, pues ¿qué más queremos? Que ya morimos en TikTok. Bueno, pues ni modo. Gracias, TikTok. Vámonos con menciones, porque el maestro Héctor Uribe se va a presentar este jueves 24 en la Cima del Copal a las 3:30 de la tarde, ahí en Jocotepec, número 645. Está por Piedra Barrenada. Tiene una vista panorámica espectacular, tiene unos camarones al coco, mi Rubén, que están deliciosos, y obviamente pues con la mejor acompañamiento musical de las ejecuciones de la guitarra del maestro Héctor Uribe. Ahí está en San Juan Cozalá, a las 3:30 de la tarde, la Cima del Copal, este jueves, no te lo pierdas. Y el mismo jueves, un poquito más tarde, como a las 7, va a estar en Café La Serenata. Ellos están ubicados en carretera poniente número 33, esto está en Ajijic. Como es un espacio un poquito más reducido, sí debes de hacer una reservación al número 33 11 40 0901, repito, 33 11 40 0901, y pues acude en punto de las 7 de la noche a deleitar tu sentido del oído con el arte traducido de las cuerdas del maestro Héctor Uribe. Y pues obviamente si necesitas algún acompañamiento musical de jazz, bossa nova, de rock, de Latin music, bueno, pues mándale un DM a su página oficial Héctor Uribe Músico, o envíale un WhatsApp al 33 13 02 42 69. Repito, 33 13 02 42 69. Héctor Uribe. Dice, ya tenemos aquí algunos comentarios. Dice Pati Jauregui, un gran abrazo al doctor Rubén Mendoza. Muchísimas gracias a ambos, es decir, al doctor y al programa. Pati Jauregui. Un placer, saludos. Dice Carlos Toledo, saludos Carlos, el dentista del terror. Ya está ahí en sus redes sociales su lanzamiento de ¿cómo se llama? Un párroco y su clientela, ahí lo encuentran en YouTube. Está padrísimo. De horror, hay que verla. Sí, vayan a verla. No los vamos a spoilear. Mejor que la vean. Hay 3 episodios, si mal no recuerdo. Vayan a sus redes sociales, lo van a encontrar en YouTube como el dentista del terror, Carlos Toledo. Otra cosa. Excelente. Sí. Dice Chicho Mendoza, llora exageradamente miedoso las cucarachas hasta que viví un curso que se llamaba Visión Crecer, y ahí hay un reto de superar, y reto que yo escogí, y fue antes de un mes. Subí un video de YouTube con una cucaracha de Madagascar, es decir, las cucarachas más grandes del mundo, caminando en mi cara, mientras yo estoy hablando a la cámara, y efectivamente antes del mes lo pude lograr.
aunque me costó un soberano huevo, pero me propuse a mi cucaracha y a mi fobia. Okay. Excelente, pues ya se llevó el libro. Creo que él ya lo tiene, pero igual te mando otro. Igual perfecto. Otro para otra persona. Ah, perfecto. Van 2 de regalo. Entonces, excelente. Hasta ahorita son los comentarios. Es que, superó la cucarachofobia. Exactamente. Son cosas que a veces uno no se da cuenta. Pero es cuando acudí contigo a terapia, que porque, bueno, el tema en específico era para las botargas. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Era un miedo irracional a las botargas que no, hasta que descubrimos el porqué. Y es algo tan cotidiano y tan así de, bueno, como una botarga. Pues sí, pero era ese pánico y era esa situación. Claro, e incluso, precisamente hablando de esto, piensen, muchas situaciones mágicas generan cierto tipo de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son los errores en el razonamiento, en la forma de pensar, y por ejemplo, un sesgo cognitivo muy común es el sesgo de confirmación. Es decir, si yo, por ejemplo, vivía en un ambiente, digamos, muy cerrado, donde no había mucha opción de creer cosas distintas, y solamente creo lo que se vivía, por ejemplo, en mi familia, con el catolicismo, etcétera. Por supuesto, el sesgo de confirmación me hace únicamente ver y poner atención a las cuestiones que tienen que ver y que confirman lo que yo ya sé. Es decir, si yo voy y conozco del budismo, donde pues, no hay realmente un Dios, es solamente la plenitud y renacimientos, etcétera, pues me va a costar trabajo realmente comprenderlo. ¿Por qué? Porque ya tengo ese sesgo cognitivo, ¿sí? Y como ese hay muchos sesgos. Y precisamente cuando nos liberamos del trauma, accedemos a una vida con más libertad y con más calidad de vida. ¿Por qué? Porque luego creemos que es normal que le tenga miedo a la oscuridad. Es normal que me cueste trabajo dormir a la noche. Es normal que me dé pánico manejar. Es normal. No es normal. ¿Por qué? Porque detrás de todo miedo, normalmente hay algún tipo de trauma, ¿sale? Y si se resuelve, pues tienes menos miedos. Puedes darte permiso de hacer más cosas. Y vivir plenamente, y disfrutar, y sobre todo sin el riesgo latente de adquirir alguna enfermedad crónico-degenerativa. Así es. Por eso, precisamente, se habla de que la mayoría de enfermedades crónico-degenerativas están empezando entre los 40, 45, 50 años. ¿Por qué? Porque es después de todos esos años en estrés crónico. Piensen, todo lo que fue el trauma que vivieron y todo el estrés que le agregamos de mala comida, no dormir bien, trabajar en exceso, poco descanso, etcétera, malas relaciones. La soledad también es un evento traumático, ¿sí? Mucha gente vive la soledad y se va habituando incluso a estar así y viven tanto el trauma que cuando tienen compañía de otras personas les cuesta trabajo o la sufren, viven mucha ansiedad y prefieren refugiarse otra vez en su aislamiento, el cual también los estresa y los lleva a enfermar. Es bien interesante. Ayer estábamos hablando de ese tema, pero era lo que estábamos diciendo, que lo del ser humano es social, o sea, es una naturaleza. Somos de clan, de tribu, de manada. Exacto. Necesitamos vivir el calor y el contacto, la conexión con los demás. Y está bien, la conclusión que llegamos ayer, está bien, date tu tiempo fuera, date un día para ti a la semana, sin redes sociales, y es algo normal, porque te estás dando tu chiqueza. Sin embargo, que ya estés enganchado
radiomorir.com. Libertad de pensamiento y expresión. Radio Morir, Radio Cultural por Internet, presenta Atmósfera Femenina con Gaby Ciordia. Recuerda, co-creando empatía. Atmósfera Femenina. Comenzamos.